Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga mucho más. Les traigo más que una palabra, una revelación. Yo creo que, pueden sentarse, que el Espíritu Santo nos está llevando de un nivel a otro nivel. Es importante tener entendimiento y conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, para poder entenderlo. Yo creo que a Dios, o sea, para dar un milagro a una persona que no sabe si viene de Él, ¿no? Si está dudando, tiene que conocerlo. Una de las cosas que Satanás odia es la paternidad. No hay nada más atacado que la paternidad. Dios es el Padre, el origen de todas las cosas. Efesios 3:14 dice que de Él toma nombre toda familia. No existe familia si no hay un padre. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todo aquel que tuvo un encuentro con la persona del Hijo de Dios, literalmente se le revela la paternidad de Dios. Jesucristo fue la semilla que el Padre sembró en la tierra, porque Él siempre quiso tener una relación. Jesús fue la semilla que el Padre sembró. Él quiere tener una relación de padre e hijo. No fue su diseño que la gente lo viera como Dios. No fue su diseño que la gente lo viera como Dios. La creación misma la ve como Dios. Ya la creación misma la ve como Dios. En el cielo lo llaman santo. Los ángeles le llaman santo. Él no está interesado en que usted lo llame Dios. Ya la creación lo reconoce como Dios, y aún los demonios. El anhelo de Él era que de aquí, desde la tierra, hubiera una clase de oración que no lo llamaran Dios, que no lo llamaran Yahweh, que no lo llamaran Elohim, que no lo llamaran Jireh, que no lo llamaran Hashem. Él quiso que alguien en la tierra lo llamara Padre. Por eso cuando Jesús vino, cambió la oración del Antiguo Testamento y Él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque ese fue su deseo, que su gobierno estuviera en medio de nosotros. La esencia de Él era que nosotros nos presentásemos delante de Él como hijos. Por eso Hebreos dice que Jesús sufrió tal contradicción con tal de llevar muchos hijos al Padre. Por eso en el último juicio, al no encontrar cómo crucificar a Jesús, le decían, si dices que eres hijo de Dios, te vamos a matar. Satanás no tiene problema con los cristianos. Él tiene problema es cuando tú te llamas hijo de Dios. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, porque hay un montón de gente guiados por sus propias emociones. Jesucristo vino, uno de sus propósitos era revelarnos paternidad. Jesús vino a revelarnos a nuestro Padre Celestial. Juan 5:19. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo.
Juan 6:38, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús vino a revelarnos paternidad. Juan 5:10, yo no puedo hacer nada por mí, por mi propia cuenta, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas, por eso yo juzgo correctamente. Jesucristo vivía trabajando bajo las instrucciones del Padre y por eso era efectivo en todo. Estaba bajo la autoridad del Padre. Jesús mostró el único camino para ser efectivo en el ejercicio de su ministerio, su sumisión al Padre Celestial, que es lo que nos cuesta a todos los seres humanos. Hay dos corrientes gloriosas que se deben respetar. Una, paternidad. Dos, profecía. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creerle a Dios y estaréis seguros, creerle a los profetas y seréis prosperados. Paternidad no es para decirte lo que a ti te gusta que te digan. Paternidad no es para darte lo que te hace sentir bien. Paternidad es para decirte que aunque te incomode y te hierva la sangre y que te duela, pero al final es para que tengas expansión y crecimiento. Para tener expansión debes someterte al hierro ardiente de la paternidad. Tienes que someterte al gobierno estricto y fuerte que quebranta y destruye la mediocridad y te saca de tu zona de confort, te saca de la religiosidad. El evangelio de la comodidad odia paternidad, porque no quiere que le toquen su intimidad. A estos no les gusta que le toquen su intimidad, su privacidad. Debido a esto, los fariseos se endemoniaban, eran rebeldes. A ellos no les agrada la paternidad. Y les molestaba cuando oían a Jesús decir, mi Padre. Cuando decía, sujeto mi voluntad a la voluntad de mi Padre. Según Derek Prince, uno de los teólogos más brillantes del mundo, este hombre dice que lo más grande que reveló Jesucristo fue el poder de la paternidad. ¿Qué sucede cuando eres un hijo verdadero de Dios? ¿Qué sucede cuando eres un hijo verdadero de Dios? Dice una historia judía que los pastores guardaban en los rebaños ovejas que iban a ser consagradas. Y estas ovejas consagradas eran apartadas y tenían una marca en la oreja que los identificaba. Estos estaban en Gloria a Dios. Estos eran separados, pero en estos pueblos habían ladrones. En el pueblo judío habían ladrones. Y estos ladrones, cuando se conseguían una oveja, ellos revisaban la oreja. Cuando le encontraban la marca, ellos devolvían la oveja al redil. No podían comérsela. Tenían temor, respeto. Eso hace el diablo también. Cuando el diablo consigue a un hijo verdadero, así esté descarriado, él lo trae nuevamente a su redil, porque no lo puede tocar. ¿Te has preguntado por qué te salvaste en ese accidente de tránsito? ¿Te has preguntado por qué no moriste de una enfermedad del COVID? ¿Te has preguntado por qué soportaste tanto traición y tanto dolor? ¿Por qué estás vivo aún? Porque el propósito de Dios preserva tu vida y eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. El accidente, la crisis, la enfermedad te va a llevar al redil.
El accidente, la crisis te va a devolver a tu redil. Porque eso trabaja para Dios. Entonces te va a llevar al lugar donde perteneces. Si eres hijo de Dios, eres heredero. Eres heredero. A los herederos se le entrega herencia cuando lleguen a la madurez. Cuando lleguen a la madurez. Gálatas 4:1 al 2 dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¡Auch! Hay unos que quieren la herencia ya. Pero a los 30 años Jesucristo fue que recibió el título de hijo amado. Cuando lo bautizaban, ese mismo día del bautizo Jesús se inclinó. Oye esto, ¿qué cosa? Jesús, había mucha gente, muchas personas bautizándose, pero a uno solo Dios reconoció como su hijo. A uno solo reconoció como su hijo. Al único que le dijo: he ahí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué es complacencia? Satisfacción, agrado, placer, contento, que resulta de una cosa, acción o situación. ¿Qué hace que te reconozca como hijo? ¿Qué hace que el Padre te reconozca como hijo? Tiene que ver en ti a Jesucristo. Tienes que agradar al Padre. Cuando Él ve esa persona, ese que se llama hijo, con las características de Jesús, en sumisión, en obediencia, hago la voluntad de mi Padre, entonces Él te reconoce como hijo. Jesús complacía al Padre, siempre negándose a sí mismo. El día que se te revela paternidad, a ti no te importa si te ponen atrás, si te pasan adelante, si te mandan a limpiar los baños o te mueven la silla. A ti no te importa porque tú tienes identidad y sabes que eres un hijo de Dios. ¡Aleluya! Mientras el heredero es niño, tiene que estar con tutores, con mentores. Hay hombres de Dios llamados a ser mentores. Dios los capacita. Son usados para maximizar la vida de ese hombre. Asimismo, Dios establece hombres en su reino para que sean padres espirituales. Te lo demuestro. En 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Aunque tengas 1,000 mentores, no tendréis. Otra cosa es padre y otra cosa es mentor. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis por eso mismo. Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo fue un hombre que conocía el corazón de Dios, el deseo de Dios. Dios lo utilizó para establecer fundamentos y establecer un orden en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo nos enseña que la relación padre e hijo es importante en la iglesia. Pablo se refiere en la primera carta, pongan cuidado esto, Pablo se refiere en la primera carta a Timoteo como mi verdadero hijo. Pero en la segunda carta, ya Timoteo, para ser hijo verdadero, pasa de ser hijo verdadero a hijo amado. Pasa de ser hijo verdadero a ser hijo amado. Es importante la transición. ¿Qué nos enseña? El hijo amado es el que recibe la herencia, el manto. El hijo verdadero no hereda. Hijo verdadero es hijo legítimo. En griego significa tenido legítimamente.
¿Por qué un hijo verdadero no puede heredar? Un hijo verdadero legítimo se puede convertir en un hijo amado. Fíjate, le voy a dar un ejemplo. Absalón, el hijo de David, era un hijo verdadero, legítimo, pero no era amado. ¿A quién le dio la herencia? A Salomón. Este proceso no puede ser forzado ni manipulado, sino debe ser una decisión propia. Debe ser voluntariamente. Porque el hombre que Dios escogió para que sea tu padre espiritual va a transferir un manto, una herencia. Eso pasa en lo físico también. O sea, el manto, mientras más trabaja, es más valioso. La herencia es más grande, mayor. Dios está restaurando este principio poderoso. Padres e hijos conectados para llevar a cabo el propósito del cielo en la tierra. Que entiendan la importancia de la paternidad espiritual. De hecho, no todo el que dice que es padre espiritual opera en esa función. Y no todo el que dice ser hijo funciona ni opera como hijo espiritual. La función en un padre es amar, corregir, enseñar, transferir unción, ADN, dirección, herencia, manto. El padre espiritual, y muchos se van a preguntar, pero bueno, ¿y David? David le dieron la unción, pero él tenía que esperar que Saúl le transfiriera el manto. Por eso que David no fue capaz de cortar el manto de Saúl, porque necesitaba que él pudiese primero soltar la palabra y hacer transferencia del manto a David. Escrito está. Lo que pasa es que no lo quiero hacer tan largo. En la cultura hebrea hay tres personalidades que son las más importantes. El padre físico. Esta es muy valorada. El profeta tiene una autoridad para bendecir en la misma dimensión que un padre. El rabino son maestros que enseñan un oficio y preparan a los jóvenes para su desarrollo en el futuro. Hay tres figuras que eran altamente valoradas. Las tres figuras infundían respeto en la cultura hebrea, porque los padres tenían en su boca, los padres tienen en su boca una bendición para sus hijos. El padre tiene una herencia que entregar, puede ser económica o espiritual. El padre tiene la capacidad de liberar a través de las palabras bendición, vida y llamado. Por eso usted ve que Abraham bendice a Isaac antes de morir. E Isaac bendice a Jacob y Jacob bendice a sus 12 hijos. Esto está profundo porque me llamó la atención que hay uno de los hijos de Jacob que no a todos los bendijo igual. Hay unos que los marcó de una forma negativa. Porque la bendición se transfiere, pasa de padres a hijos. El profeta tiene la autoridad, el profeta tiene la facultad para bendecir. Es más, y se lo voy a demostrar, el profeta puede cambiar el destino de una persona y el destino de una ciudad. El profeta de oficio verdadero, no el don de profecía. El verdadero profeta puede cambiar el destino de una persona. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Isaacar, el hijo de Jacob. Las palabras de su padre no eran positivas. Fíjate que le dice asno montés, una marca negativa. Pero Isaacar se encontró con el profeta Moisés. Y como profeta le direccionó la vida, se la cambió. Moisés bendijo a los hijos de Jacob.
que él no le había dado la bendición completa. Los direccionó. Fíjate el poder del profeta. El profeta tenía la capacidad de redimensionar a las personas y llevarlos a un nivel de plenitud. Es algo tremendo, por eso hay que tener cuidado. Yo en una oportunidad aquí hablé con una persona y hablando, le dije, tú vas a ser la destructora, o sea, la que iba a destruir el ministerio de tu esposo, y pasó tal cual. Y no lo dije, solamente fue que lo pensé, porque vi. Cuando el profeta ve, el profeta va a jugar por lo que ve, por lo que está viendo en la persona. Aunque tú me pongas cara de niño bueno o niña buena, yo te veo. Entonces el profeta lanza la palabra por lo que ve. El profeta tiene la capacidad de dimensionar y llevarlos a las personas a un nivel de plenitud. La Biblia habla que quien tiene autoridad es el Padre para manifestar herencia. Fíjate, ve, qué tremendo la condición de profeta, que a mí me ha pasado algo desde que hablé, le dije al Señor que le cambiara lo que pasó con mi hija. Santo Dios, estamos en vivo. Bueno, después de eso me descubro que Dios, lo hizo con ella. Entonces pedí por otra persona y lo hizo también con la persona. Y dije, wow, lo hizo con ella. Después dije, ay Señor, tengo una persona que de verdad que yo siento que tú tienes que bendecirla porque me ha servido durante tantos años. Señor, y tú no le has dado nada. Señor, bendícela, dale algo. Pero yo decía, ¿qué le da? ¿Será un marido? No sé, ¿qué le va a dar? Y yo pensando dentro de mí, ¿qué le va a dar? Pero dije, bueno, Señor, yo no sé qué le hace falta, tú sabes. Bueno, no pasaron sino 2 días o unos días, y le regalaron un carro. Se lo dieron. Y yo no sabía qué le hacía falta. Después que, fíjate que Dios lo sabe todo. Era imposible. Y no un carro de un solo dueño. Quita la llave. Yo no sabía, después me pongo a pensar, ¿qué? Dios sí la veía que andaba a pies para allá y para acá y para allá. Y mira, Dios lo hizo. Brutal. Para la gloria del Señor. Yo he visto eso muchísimo. Pero nunca, oye esto, cuando yo me conecto con el hombre de Dios que Dios asignó para mi vida, presto atención lo que Él tiene para mí, empiezo a prestar atención de lo que Él tiene para mí, porque el profeta siempre tiene algo para alguien. El camino se abre y se allana y puedo entrar a la plenitud de mi propósito o tu propósito. La Biblia dice que Elías, estando con Eliseo, lo último que Eliseo pronuncia es: Padre mío, Padre mío. Él reconoció a Elías como su padre espiritual. Hasta ese momento solo era un siervo común, y le cambió la vida. La Biblia dice que el manto que Elías le suelta a Eliseo lo hace cuando está trabajando con las yuntas de bueyes. Eliseo era un empresario. Dice que el profeta Elías pasa delante de él y le lanza el manto y deja de ser empresario y comienza a seguir a Elías. Muchas veces eso también tiene que ver cuando yo me imagino, para tú dejar de ser empresario tiene que ser que Dios es más importante que eso. ¡Auch! Tiene que ser, porque tú le das el valor a Dios. Tú le empiezas a dar valor a Dios y te das cuenta que todo lo demás es contado por basura.
Eso es lo que ve Dios en el corazón del hombre. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y quieren tener las cosas así. Y después están pidiendo en el momento de la crisis, en el momento del dolor, ay, te vas a acordar de Dios. Pero Dios va a decir, ay, yo la conozco. Muchas veces queremos el manto espiritual del hombre de Dios, pero nunca podrás obtenerlo si no aprendes el principio de paternidad, que implica amar el corazón del hombre de Dios. Difícil cosa ha pedido. Queremos acceder al manto. Yo me sorprendo de eso con esa hija espiritual. Es Dios mío, por eso fue que me salió del corazón. Porque yo digo, Dios mío, ¿cómo me puede aguantar? Dios mío, ¿cómo siempre está dispuesta? Nunca se ha negado. ¿Cómo Dios le va a negar algo a ella? Queremos acceder al manto, pero no tenemos el carácter y el servicio, el amor por el hombre de Dios. Y el amor se demuestra sirviéndole. A nadie le gusta esto. Sirviéndole al hombre de Dios. Eso fue lo que hizo Eliseo con Elías. Por eso, eso se trata, estoy hablando de transferencia de manto. No reciben la unción porque en realidad se debe servir al hombre que porta el manto. Eliseo recibió el manto de Elías mientras servía. Siempre el manto se recibe mientras sirves al hombre de Dios. Segundo punto. Eliseo llama a Elías Padre mío, paternidad. Se recibe la unción cuando yo sirvo. Ojo, ve. Se recibe la unción cuando sirvo. Y el manto cuando reconozco a mi Padre espiritual. Cuando yo reconozco paternidad, el manto se me transfiere. El manto que tiene mi Padre espiritual es una herencia. Tiene la unción. Ese manto tiene la unción, la visión, los milagros, la profecía, la revelación, el entendimiento, la sabiduría y la ciencia. Eso se gana en el monte. Eso es años de sacrificio. Entonces no vas a pretender recibirlo inmediatamente. Jesucristo fue reconocido a los 30 años. Entonces la herencia viene a través de la paternidad. Es el Padre espiritual donde recibes el fluir de la dimensión sobrenatural y lo que Dios quiere hacer contigo. Si tu Padre espiritual tiene ese manto, eso puede ser transferido a ti. Ahora, si no tiene nada, nada vas a recibir. La Biblia dice que David fue ungido por Samuel. Y estando en casa de su padre, este lo manda a llamar y le dice, llévale queso a tus hermanos. Y David va. Pero David se conectó. David se conectó con el rey Saúl. El que todavía no había sido ungido. El que portaba el manto. Y se convierte en su paje de armas desde ese momento, llegando a matar a Goliat. Pero lo primero que hace David fue llevarle comida a sus hermanos por orden de su papá. Servicio se llama eso. Humildad. Tú le dices algo a alguien y se puede molestar. Muchas veces las órdenes de un padre espiritual van a venir disfrazadas de algo común, pero eso va a ser para llevarte relevancia en tu destino, para llevarte a la relevancia de tu destino y a tu propósito. O sea, te lo va a disfrazar o Dios lo va a usar. Vaya a comprar querosén. Y yo, porque no mandan al otro. Si David se empieza a quejar y empieza a murmurar, descontento, y dice, pero es que yo estoy cuidando a mis ovejas, ¿cómo mi papá me va a mandar para allá? Él siempre estaba ocupado con sus ovejas. David
si no obedece, se habría perdido la oportunidad de conectarse con el ungido que portaba el manto. Dile al que está a tu lado, tienes que conectarte con el ungido que porta el manto. Porque ese es el que tiene la palabra para abrir y direccionar tu vida, hacer un cambio en tu vida. Gloria a Dios. Hay momentos proféticos. Mira, a veces tú quieres probar a una persona, tú quieres probar a alguien. Y yo, por ejemplo, tengo una persona que a lo mejor le toca estar aquí en el altar, dirigiendo, y yo nombro a una que jamás tenía el tiempo o la confianza, y la voy a nombrar a ella. Tú vas a ver cómo la persona que estaba ya lista para ocupar el puesto va a empezar a murmurar que no me quieren, es que la pastora es mala. Y ya está listo, dice, vamos a mandarla, todavía estás inmaduro, vamos para atrás. No está listo, se necesita madurez. Hay momentos proféticos, órdenes de Dios que se da a través del Padre Espiritual. Dios da órdenes, no que se te va a presentar, Dios lo coloca en tu espíritu. Porque cuando el hombre, mira, cuando tú eres un profeta o eres un hombre de Dios de verdadero, tú no te dejas llevar por ti, sino tú te dejas llevar por Dios. Y aparte que Dios está gobernándote. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Entonces, Él da estas órdenes espirituales que son decisivas para conectarte con el propósito y lanzarte al llamado que tiene para ti. El Padre Espiritual tiene la capacidad de ver tu asignación. Tú eres buena para esto, tú eres bueno para aquello, y te coloca en el lugar correcto, conectándote con tu propósito y conectándote con la grandeza. Hay dones en ti que si no te encuentras con el Padre Espiritual correcto, no se van a activar hasta llegar al lugar donde el cielo quiere que llegues. Cuando David fue enviado por Isaí, esto lo llevó a encontrarse con el gigante. Esto lo llevó al propósito que Dios tenía para él. Y Dios estaba con él. La obediencia trae bendición. Y la obediencia te lleva a tener el respaldo de Dios, a acompañarte. David no se negó. Él fue a llevarle queso a los hermanos. Una cosa tonta, pero lo llevó a enfrentarse con Goliat. Y esto le produjo a David la mayor victoria. Solo la voz del Padre Espiritual te va a enviar al lugar donde te vas a conectar con la grandeza. Una de las cosas que caracteriza a los hombres de Dios es su nivel de obediencia. Ay, ¿cómo se pueden imaginar que Dios va a estar con un desobediente, con un rebelde? ¡Wow! Y en lo poco, si eres fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si fuiste infiel, olvídalo. Una de las cosas que caracteriza a los hombres de Dios es su nivel de obediencia. Muchas, es que no entienden. La gente a veces puede estar dentro de una iglesia, pero no le ha sido revelado Dios. Muchas de las pruebas que Dios va a hacer en tu vida tienen que ver con el carácter y el nivel de obediencia. Necesitas aprender a someter el carácter en obediencia a otro hombre de Dios. Porque si tú no tienes a quién reconocer, ojo, si tú no tienes a quién reconocer, si tú no tienes a quién honrar, entonces el cielo no puede devolverte niveles de honra. Posiblemente tu padre te dijo, o tu mamá te dijo, o te maldijo sin querer, tú no sirves, de nada, nada te sale bien. Palabras que te afectaron y te marcaron. Te tengo noticias. Un padre espiritual o un profeta verdadero tiene la facultad para direccionar tu destino y llevarte a tu propósito.
Un padre espiritual puede cambiar tu destino. Gloria a Dios, yo lo he visto. No es lo mismo operar con el don profético que operar como profeta de oficio. Como profeta de oficio yo he estado comiendo, me acuerdo que estaba con el pastor César Nairé, había un grupo en una mesa, estaba comiendo y yo le digo, hijo, ponga en venta la casa que tienes por allá botada. Me dijo, no, pastora, no se puede vender. He hecho todos los intentos. Mira que yo tengo memoria fotográfica. He hecho todos los intentos. Incluso vendieron la que estaba delante de la mía. Porque es que después que ven la mía, no la quieren. Entonces, quieren la mejor. No, yo dije, ponla en venta, que la vas a vender. No la puso en venta. En 24 horas apareció de la nada un comprador y se la compró de contado. Y no le gustaba. No, él dice que estaba estaba toda deteriorada. Y el tipo decía, qué bella la señora, qué bella la casa. ¡Wow! Es que hasta eso pone una abundante gracia cuando quiere bendecir a una persona. Dios coloca abundante gracia cuando quiere bendecir a una persona. Se abren los cielos. Incluso estoy segura que si está algo cerrado, lo abre. Gloria a Dios. El profeta de oficio tiene la capacidad de gobernar y establecer el peso profético y los cambios. El profeta tiene la autoridad de cambiar el destino de una persona y de una ciudad, alterar una realidad espiritual de alguien. Un profeta, lo profético te abre el camino. Dice la Biblia, oye esto, dice la Biblia que Ruth estaba recogiendo las obras de la casa de Boaz. Hasta el día en que se conectó con la palabra de Noemí. Así la pastora ayuda. Hasta el día que se conectó con la palabra de Noemí. Noemí le desató su destino y desde ese día dejó de ser sierva y se convirtió en la dueña de la hacienda. Tremendo. Gloria a Dios. La Biblia dice que Esther era una huérfana sin futuro hasta el día en que su mentor Mardoqueo la llevó al lugar correcto. Le cambió su destino. Eliseo tuvo un Elías, Josué tuvo un Moisés, Timoteo tuvo un Pablo. Conéctate con la persona correcta, conéctate con el hombre de Dios. Él va a bendecir tu vida, te va a colocar en lugares donde tú solo jamás podrías llegar. Respeta el manto, porque en la boca de ese hombre puede estar tu destino, puede estar lo que Dios te dijo un día. Él lo desata. Gloria a Dios. Y quiero comentarles de algo tremendo que sucedió con un hombre, a lo mejor ustedes no lo conocen, ya murió, se llama Reinhard Bonnke. Fue un hombre de Dios que fue muy usado por Dios en milagros impresionantes en África, reuniendo a más de 2 millones de personas. Era hijo de un humilde pastor. Yo me doy cuenta que Dios le vio a él las ganas, el deseo por divino, por servir a Dios. El hombre era muy apasionado y quería más. Seguramente la iglesia de su padre no tenía todo eso que él quería. Y mira lo que hizo Dios. Él cuenta que un día estaba leyendo un libro. Él leía un libro donde descubrió a un misionero evangelista que estaba en África. Este libro lo escribió ese misionero y fue atraído por ese misionero sin entender que él no entendía que había una conexión espiritual. En uno de esos viajes que hizo a una ciudad, pasando por unas casas, vio el apellido del hombre. Él vio y lo asoció con el hombre del libro. Y se detuvo en ese lugar, tocó la puerta y salió una mujer, la ama de llaves de la casa, y le dijo, oye, de casualidad, esta persona que vive aquí fue la que escribió un libro. Y le contó, y ella le dijo, efectivamente, ese hombre vive aquí. Ese hombre fue un misionero muy importante que hizo muchos milagros en África. Y él le dijo,
¿puedo hablar con él? Ella le dijo, no es posible. Hace más de un año y medio, él está senil, muy viejito. Está en cama y no habla, no dice nada. Y no queremos perturbarle. Y cuando el pastor se iba, oyó una voz que dijo, déjalo entrar, lo estaba esperando. El anciano se había levantado. Dios anda buscando y de debajo de las piedras lo puede sacar. Si no lo encuentra aquí, lo busca en otra parte. El anciano se había levantado de la cama, puesto en pie, le dijo, estaba esperando por ti, porque debo hacer un depósito en tu vida. Ya tenía dirección de Dios. Y Reinhard Bonnke dice que se abrazaron y el anciano empezó a llorar sobre él y comenzó a bendecirlo. Él cuenta que estuvo por más de un mes visitando la casa de este hombre de Dios todos los días, mientras este hombre le ministraba paternidad espiritual. Después que este hombre partió con el Señor, Reinhard Bonnke se fue a África, evangelizando en las calles con un acordeón. Nadie se interesaba por él. No lo llamaban, pero ni a ninguna campaña, ni siquiera para niños. Era un X. Y un día de esos, mientras él predicaba la palabra en la calle, había un movimiento evangelístico. Era una cruzada muy importante, una cruzada de milagros. Y los organizadores estaban esperando a un evangelista de fuego de milagros. Pero nunca llegó. Habían más de 2,000 personas. Y los pastores, los organizadores, estaban muy preocupados. Y se decían, bueno, hazlo tú, ministra tú. Y yo, no, yo no puedo. No, hazlo tú. Y no sabían qué hacer. Porque ellos no querían tomar el riesgo y ser avergonzados y su imagen se iba a dañar. Entonces a uno se le ocurrió la gran idea y dijo, ¿por qué no llamamos al evangelista ese que anda en las calles? Y lo traemos acá. Y fueron a hablar con Reinhard Bonnke y le dijeron, ¿te atreves a hacer la administración en el altar? Unos van a predicar, pero cuando llegue la administración, ¿lo harás tú? Él dijo, yo mismo soy, yo voy. Y este hombre, cuando se montó en la plataforma, cayó la unción que había sido transferida por el anciano en su vida. Y sucedió un impactante milagro. Una mujer con una enfermedad llamada elefantitis se le acercó y le puso la mano y la pierna volvió a la normalidad. Los sordos comenzaron a oír, los ciegos veían, se desató la unción y Reinhard Bonnke comenzó su ministerio. ¿Qué necesitas? Este hombre transfirió el manto, debe ser que no había nadie. Y Dios ve a este hombre que estaba en una iglesia sirviendo, pero vio que tenía algo, esa hambre, esa sed que se tiene por Dios. Y vio la capacidad, la fe de este hombre y lo traslada, porque él no podía heredar el manto de esa iglesia porque ahí no había nada. Le dio el manto de este hombre que era muy usado en milagros. Así que Dios estaba buscando verdaderos adoradores, gente de verdad, dispuesta, que ame, que tenga esa sed, esa hambre por Dios. Hoy vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios, se fue el tiempo. Gloria a Dios. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día que hizo el Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que se te revela paternidad. Declaro que se te abren por tu bien. Por tu bien. Porque para el que quiere manto, o sea, el manto se hereda solo de esa manera. No es del que salta, no es del que brinca, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de ese hombre y lo hizo súper famoso. Pueden ver los millones de personas
en las cruzadas de este hombre en África. Búsquenlo y vean, porque a mí me encanta investigar. Después que vi esto, yo dije, wow. Es más, ¿sabes qué noté? Cuando vi una ministración en la India, la unción traspasa, se siente brutal. Yo sentía la unción del hombre sobre mí. Y la misma noche, la madrugada que estaba en eso, el Señor me habló a mí. En sueños, estoy en mi casa y salgo hacia la piscina, pero la piscina era más grande de lo normal. Cuando miro hacia mi lado derecho está Jesucristo de un lado y Jesucristo abre las llaves del agua, la llave de paso hacia la piscina. Y yo me acerco y cuando veo al fondo hay como arenilla, está sacando lo sucio con el agua. Pero el agua sacaba debajo de las piedras, estaban escondidas ramas de unas matas. Pero cuando veo las matas, cuando me acerco había aguacate, todo tipo de aguacate y lechosa Cartagena madura. Y yo digo, wow. Y yo me estaba perdiendo de todo esto porque la lechosa estaba madura. Ya la cosecha está madura, los aguacates se estaban pasando, todo está maduro. Y no lo veía. Y yo me pregunto, pero ¿quién sembró esto aquí? O sea, ¿cómo nació esto aquí? Así, no entiendo. Y la voz del cielo me dijo, el Padre lo sembró dentro de tu casa antes de partir. Está dentro. Está dentro. Él hizo una siembra antes. Solo que uno, ¿no lo ves? Hay una siembra. Los que son espirituales lo van a entender. Es una siembra, pero no la hice yo, la hizo el Padre. Pero Jesucristo la va a exponer, porque está oculta y la saca a la luz. Aleluya. Mira, no hay algo que me goce más y me haga más feliz cuando el Padre me habla, cuando Jesucristo me habla. Porque cuando Dios te habla en sueños, por ejemplo, eso es profético. Cada vez que Dios te manda un mensaje en sueño, eso es una profecía. Es el Espíritu Santo dándote una profecía. Va a pasar. ¿Están entendiendo? Yo declaro en el nombre de Jesús que si una persona vino enferma, sale sana en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu abundante gracia sobre esas personas. Maldigo el cáncer. Declaro que el cáncer se seca completamente y desaparece, se desintegra completamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro tu abundante gracia, Señor. Señor, para que sea vista tu gloria. Señor, declaro que hoy sea el día de tu misericordia. Declaro que hoy es un día, Señor, el día de la misericordia. El día donde vas a restituir, donde vas a sanar, donde vas a liberar al cautivo. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo, conocerte en espíritu y en verdad. Declaro, Señor, que esta palabra llega a sus casas, a su familia, en el nombre de Jesús, que trasciende. Declaro, Señor, que la buena obra que empezaste en Maturín, que empezaste en casa de Dios, Señor, termine en victoria y que va a seguir avanzando, avanzando, avanzando para mejor. Declaro, Señor, que Maturín va a ser reconocida como la ciudad, esta vez como la ciudad diferente, donde van a ver que Jesucristo está en Maturín, porque se va a ver la abundancia, se va a ver, Señor, libertad en las personas, bondad, Señor. Yo declaro, Señor, que puede entrar incluso a los corazones de los que están cautivos, que
que ellos puedan ser libres, que te puedan conocer y que sepan, Señor, que sin ti es imposible y que contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Grítalo. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Los bendigo. Si hay una persona enferma, por favor pasa al frente. Yo declaro que hoy se caen los velos espirituales. Hoy se caen los velos espirituales en el nombre de Jesús.